Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Hoy es un día sumamente importante para nuestra zona, para el desarrollo que tiene que ver con el tema naval. Sobre todo relacionado con ASMAR. Hemos visto cómo en el último tiempo se ha querido dar un protagonismo a este astillero, maestranza de la Armada, y hoy día se va, por supuesto, a cumplir un hito. Es la ceremonia de entrega y comisionamiento del buque rompehielos Almirante Biel. Para conversar de este tema, que va a tener su ceremonia durante la tarde y va a tener bastante engalanados ahí, me imagino que hay bastante expectación, viene desde la base naval, está con nosotros en nuestro estudio la ministra de Defensa, Maya Fernández. Gracias, ministra, por acompañarnos en este día que es prácticamente como de fiesta para sí. Nosotros y para ustedes, me imagino. Buenos días, ministra. Muy buenos días, gusto saludarlas y saludar a quienes escuchan aquí en la radio El Conquistador, así que un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Ministra, me imagino que esto marca un punto súper importante. Ya se lo decíamos anteriormente, este es un tema que veníamos reportando hace mucho tiempo. El presidente de la República también lo mencionó en su cuenta pública, esta solicitud de una política naval que se le solicitó a usted, también al ministro de Economía, donde ASMAR fuera un protagonista. Hoy día está siendo protagonista. Sí, como ustedes bien dicen, hoy es un día de fiesta. Y es bonito porque normalmente muchas veces conversamos de las noticias que a veces no son tan buenas, pero hoy tenemos una buena noticia país y sobre todo para la región. A propósito, usted lo dice, es la entrega del rompehielo del Almirante Biel de la ASMAR hacia la Armada, que lo hace ya parte de, lo incorpora obviamente ya en la Armada, y es un hito bien relevante porque se cierra un ciclo y se comienza otro. Se cierra el ciclo en el cual ASMAR tiene un rol relevante en la construcción. Nos tenemos que sentir orgullosos como país. Aquí un reconocimiento a todos los trabajadores ASMAR. Yo creo que es bueno decirle, ASMAR Talcahuano. La verdad que es un orgullo. Y empieza un nuevo ciclo que es ya este rompehielo chileno con nuestra bandera flameando, buque antártico, y además científico. Entonces creo que es muy importante como hito país, tanto así que la ceremonia la va a encabezar el presidente de la República. Ahí también, ¿cómo se va posicionando ASMAR para este tipo de actividades? Evidentemente, esto es algo que viene también con la administración anterior. La presidenta Michelle Bachelet estuvo también en varias oportunidades acá en ASMAR, en distintos otros hitos también que tenían que ver con este buque, y hoy día, como usted mencionaba, da cierre, pero también no solamente se abre, me imagino, la opción de que ya comienza también su trabajo este buque, sino que también qué pasa con ASMAR para poder seguir entonces potenciando esta misma construcción en el futuro. Por eso nosotros, y lo dijo también el presidente de la República en su cuenta pública, estamos trabajando para tener una política continua de construcción naval, lo cual es bien importante. Y eso, pensando en nuestro país es netamente marítimo. Es decir, nuestras costas son maravillosas y ahí tenemos que tener un desarrollo país. Yo creo que ASMAR, a propósito, por eso digo que esto marca un hito, el rompehielo Biel marca un hito muy importante. Y tenemos que pensar en el desarrollo país, y eso obviamente ayuda mucho acá, además a la región, y pensar en el desarrollo de construcción continua naval, porque no solo es ASMAR, sino también eso conlleva una serie de pymes, de mano de industria chilena, de poder aportar. Y esta construcción naval, cuando uno piensa, no solo es público, también es público-privado. Yo creo que hay una cadena de actores que permite un mayor desarrollo. Y yo creo que Chile tiene que tener esa mirada tecnológica de innovación, pensando en el futuro, y con algo que yo le decía inicialmente, es decir, ser un país marítimo conlleva pensar cómo nos desarrollamos marítimamente. Entonces, lo pensábamos ayer cuando conversamos, el Almirante Biel es un buque chileno que va a servir a nuestro país, y eso es muy importante, y eso hay que recalcarlo, y queremos muchos más, en todo sentido, no solamente, y en distintas tareas. Obviamente, nosotros tenemos, en el caso de la Armada, un rol primordial, que es el resguardo de la soberanía de nuestro país, con los distintos buques Armada, pero se requiere ir más allá. Es decir, cuando pensamos en un desarrollo integral, y eso es muy importante.
Y ahí las capacidades logísticas, para todo esto siempre se necesita presupuesto, pero las capacidades logísticas, profesionales, me imagino que están también. Asmar, yo recordaba mientras usted nos entregaba su respuesta, bueno, Asmar se vio sumamente afectado durante el terremoto de 2010, que alguien podría decir, bueno, ya son 14 años, pero en el fondo costó recuperarse de eso, hubo mucha afectación, pero me imagino que hoy día también muy abiertos hacia el futuro. Asmar tuvo un papel preponderante en la pandemia, generando tecnología también para todo lo que fue esa contingencia. Me imagino que hoy día está también esa intención de modernizarnos, de a lo mejor, abarcar todo lo que es el mercado nacional, pero siempre también abriéndonos al futuro, que es lo que se le dice también a las empresas chilenas. Pensemos en lo global también. Pero yo creo que es súper importante, y por eso... Y lo decían ustedes inicialmente, esto parte con la presidenta Michelle Bachelet, quien tuvo la idea de iniciar obviamente un estudio que permitiera un desarrollo antártico a propósito de las características del rompehielo. Y yo creo que es súper importante porque no es de un gobierno. Es decir, hoy nos toca como gobierno, el presidente Gabriel Boric, la entrega del rompehielo hacia la Armada, pero lo bueno es que es una política de Estado, es decir, que va más allá de un gobierno, y yo creo que eso es súper importante cuando pensamos en desarrollo. Y el presidente Gabriel Boric además tomó toda la importancia que eso tiene, como dice usted, pensando en las características, además, por eso aquí un reconocimiento muy grande a todos sus trabajadores, a quienes trabajan, a quienes han aportado, porque a veces no lo vemos. Y hoy vamos a poder ver un gran resultado, un trabajo de años, de mucho esfuerzo, que es el rompehielo vial. Entonces, creo que es importante decir que tenemos las capacidades, que Chile es un país que el mundo nos mira. Y yo creo que eso no solamente hay que dejarlo en la consigna, por decirlo de alguna forma, sino de verdad generar y apoyar todas esas capacidades tecnológicas de construcción, de integración. Por eso le decía esto, aquí hay que pensar no solamente lo público-privado, en toda la cadena, en ayudar a las pymes. Es decir, yo creo que nosotros podemos, cuando pensamos... y en este caso, porque estamos hablando de construcción naval, miramos el mar, tenemos mucho que aportar. Y ahí también, bueno, usted lo mencionaba, esta conversación, porque claro, este no es un buque que en el fondo va a servir para la Armada, es un buque, es un rompehielo científico que hoy día nos deja además también acá, se va a ir hacia el sur y va a tener otras labores también. Entonces, me imagino que eso también, el trabajo que se realiza hoy día desde el punto de vista de lo que va a ser la investigación también marítima que va a tener este rompehielo, es muy relevante para lo que va a aportar hacia el futuro en otro ámbito, que evidentemente más allá de lo que fue su construcción o lo que se puede hacer desde Asmar con la construcción, sino que el aporte que va a tener también en el ámbito científico. Claro, desde el punto de vista geopolítico es muy importante porque va a recorrer nuestras costas Chile-Antártico. Entonces yo creo que es importante nuestra presencia en esa zona, lo ha tenido la Armada, lo tiene la Fuerza Aérea, lo tiene el Ejército. Entonces, desde el punto de vista soberano es bien relevante, pero lo bien decía usted, no solamente eso, es un buque científico que tiene una capacidad de transportar científico, de tener capacidad, pero en el sentido de infraestructura, para realizar ciencia de punta. Yo creo que eso es muy importante, eso va a permitir investigación oceanográfica marítima, así que creo que es algo bien relevante, porque claro, está la tarea propia, obviamente, de un buque rompehielo, de la navegación en nuestra Antártica chilena, pero también aportar algo que nos interesa mucho y que interesa además a propósito de nuestra presencia antártica es la ciencia. Y yo creo que eso es muy relevante. Ministra, estamos conversando con la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien está en la zona porque hoy día se va a realizar esta ceremonia bien importante en nuestra zona, en donde se va a entregar y a comisionar el buque rompehielos Almirante Biel. Ministra, yo le mencionaba que durante la cuenta pública el presidente Boric hizo esta solicitud sobre esta política nacional de construcción naval, en donde en el fondo es un trabajo de defensa, de economía, también con el comandante en jefe de la Armada. Me imagino que también pensando en esto, en que no quede solo un gobierno, sino que una política de Estado. ¿Cuándo ya vamos a empezar a conocer quizás novedades de esto? Bueno, la verdad es que es algo que me planteó hace un tiempo el comandante en jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza. Lo estuvimos conversando, se lo planteamos al presidente y el presidente
que tiene también una visión no solamente de lo que ocurre ahora, hay que pensar en el país del futuro, tomó la idea y de hecho lo planteó en su cuenta pública. Es decir, fue parte del mandato que nos dio en su cuenta pública, contarles que nosotros además, y aquí también un reconocimiento al ministro Grau, que estuvimos con Economía trabajando permanentemente hace varias semanas y nosotros ya entregamos propuestas al presidente para cumplir no solo el mandato que nos dio en la cuenta pública, sino también pensando en el país. Tú lo decías muy bien, cuando pensamos en el país, cuando pensamos en nuestro desarrollo, lo que es innovación, tecnología, uno no puede pensar solo, este es mi gobierno, soy ministra de este gobierno, pero hay que pensar más allá, hay que pensar en el país. Y yo creo que es bueno esa continuidad. Tenemos grandes capacidades, es decir, ustedes que les voy a contar yo a ustedes, que son de la zona, lo que es ASMAR, y como ustedes mismos han visto cómo se ha desarrollado ASMAR, y por tanto esas capacidades no solo las tenemos acá, sino ojalá las tengamos a lo largo de nuestro país. Cuando pensamos, no sé, en Magallanes, el hidrógeno verde también, Valparaíso, entonces tenemos que tener una mirada país que es muy relevante. Bueno, otro de los temas que por supuesto nos importan acá en la región del Biobío, ministra, tiene que ver con el despliegue que están teniendo también las Fuerzas Armadas, específicamente también en la provincia de Biobío, en la provincia de Arauco. Hay un estado de excepción vigente. Nosotros hace 15 días estuvimos acá con un sistema frontal, donde además las Fuerzas Armadas tuvieron igual un rol importante. Estuvo el subsecretario de Defensa también acá, viendo cómo estuvieron ayudando también a los damnificados por los sistemas frontales, específicamente en comunas como Arauco, Curanilahue. Sí, dos cosas. A propósito de lo que usted decía, que es importante hablar, nosotros estamos con estado de excepción constitucional, pero yo quiero partir haciendo un reconocimiento, porque cuando tenemos zona frontal que afecta a nuestro país, ya sea por lluvias, por inundaciones, también por incendios, hay despliegue de las Fuerzas Armadas que hacen tremenda labor de ayuda a la gente. Yo creo que eso es bueno siempre reconocerlo, y ese reconocimiento está, justo estábamos en estado de excepción, como usted dice, y el jefe de la Defensa Nacional, el almirante Manzano, rápidamente salió en ayuda con un despliegue para ayudar a la gente. Yo creo que eso es muy relevante y son tareas, no solamente, obviamente está todo el tema propio de la seguridad, dado que estamos en estado de excepción constitucional, sino también en caso de necesidad de requerirlo, apoyar a toda la ciudadanía. Entonces, creo que es relevante, ha pasado. La región se ha visto afectada, hemos tenido incendios, me tocó y no solamente, por eso digo, no solamente los temas de seguridad, sino también de las lluvias, y yo creo que ahí están jugando un rol fundamental. Sí, ahí han estado también desplegados con el tema de los incendios, con realizar todo lo que tiene que ver con cortafuegos. O sea, hoy día también están más integrados, entendiendo que nosotros acá llevamos 2 años ya bajo estado de excepción, por lo tanto un personal que está desplegado hace 2 años no es tan nuevo, y quizás incluso para los propios vecinos, en que hoy día ellos realizan también labores que no están, como usted lo mencionaba, propiamente ligadas al tema de la seguridad, sino que también a las propias contingencias u otros ámbitos también. Claro, a mí en el 2023 estuve en la zona también a propósito de los incendios ese febrero, y por tanto me tocó ver acá, participar de los COGRID, y por tanto ver el despliegue en ese momento, como lo dice, un momento que la gente además se siente muy afectada, muy vulnerable, si no es menor, también con inundaciones. Y claro, usted dice, nosotros había un despliegue, hay un conocimiento. Yo creo que incluso hay una relación distinta con la ciudadanía respecto a la presencia en este caso, de las Fuerzas Armadas, en el caso de Biobío Arauco, de la Armada sobre todo. Ministra, ¿y ahí le parecen acertadas las críticas parlamentarias de la zona? Nosotros nos ha tocado entrevistar, sobre todo muchas veces ni siquiera a lo mejor tanto de oposición, sino que es bastante transversal en decir, bueno, este es un estado de excepción que se ha alargado muchísimo, sabemos lo valorable que es, que la gente siente seguridad estando en esta situación, pero hablan del freno de mano, que las Fuerzas Armadas están con un freno de mano. ¿Eso es así? ¿Cómo lo sienten también usted, que tiene contacto con los altos mandos? ¿Hay un freno de mano? ¿Sabe? La mejor respuesta a esa pregunta es las cifras que se han logrado. Cuando uno ve los incidentes y cómo han bajado los incidentes, en los últimos tiempos no hemos tenido prácticamente incidentes, yo creo que esa es la mejor respuesta. Y yo creo que hay que también, en esto soy muy respetuosa del trabajo que realiza el jefe de la Defensa Nacional en su planificación. Y yo creo que cuando uno mira, no de las diferencias, sino con los hechos reales, cuál ha sido el despliegue, el aporte, yo diría que esta región tiene cifras a propósito de la seguridad y los incidentes muy buenas.
Entonces creo que es importante ese reconocimiento también, porque el jefe de la defensa, con todo, obviamente quienes lo acompañan, todo el despliegue, todo el personal, está permanentemente pensando en hacer lo mejor de la zona para mayor tranquilidad de los vecinos y vecinas. Entonces, en las tareas que corresponde obviamente a un estado de excepción constitucional, en la cual fueron mandatados, porque es muy importante, obviamente está Carabinero, la PDI, que hace relaciones propias de policiales, que eso es lo que corresponde, pero las tareas que tiene el jefe de la Defensa Nacional yo creo que han jugado un rol fundamental. Y ahí, ¿hasta cuánto se puede? Porque también cuando hablamos de los 2 años y que ellos estén en labores que normalmente además no son las labores que tienen que realizar, igual hablamos de estas otras ayudas a la comunidad, pero no es básicamente el despliegue que deberían tener. ¿Hasta cuándo más podríamos estar en esta situación, entendiendo, pero no desde el punto de vista de la seguridad, sino que con el despliegue básicamente de este personal de Fuerzas Armadas? ¿No implica una afectación distinta y que tengamos esta cantidad de efectivos finalmente en una zona, pensando que a lo mejor podrían estar cumpliendo otro tipo de labores? Obviamente, claramente, en algún momento uno no espera tener estado de excepción constitucional permanente. Lo hice y yo sé que hace 2 años, dado un requerimiento incluso propio de la zona y de la afectación que tenía. Yo creo que esto tiene que ver con una planificación que no es solo defensa. Nosotros tenemos que pensar en el Estado y la presencia del Estado. Y muchas veces facilita el trabajo a propósito, por ejemplo, los procesos judiciales que se están llevando adelante y por tanto se analizan todos unos temas que no es solo uno, sino en temas de seguridad mucho más integral. Y yo creo que eso se va a tener en cuenta, obviamente, al momento de pensar que llegó el momento de ya no tener estado de excepción constitucional. Nosotros en este momento tuvimos estado de excepción constitucional, no solamente tenemos en Araucanía, tenemos acá, como usted dice, en Biobío, Arauco. Se ha intentado implementar en el norte también. Bueno, en el norte lo que tenemos en este momento es resguardo de la frontera, donde también están teniendo una labor fundamental que tiene que ver con, obviamente, y lo dice muy bien, el resguardo y la protección de nuestra frontera. Lo tuvimos en la 5ª región a propósito de los incendios, eso ya no está, pero ha habido un despliegue de las Fuerzas Armadas a lo largo de nuestro territorio. Y tiene que haber una evaluación, como bien dice usted, que se hace. Nosotros hacemos por lo menos cada una vez al menos, juntamos con la ministra Toá, con los equipos, pero también tengo una relación muy permanente. Nosotros todos los lunes tenemos videoconferencias con los jefes de la Defensa Nacional, se hacen los análisis correspondientes, pero como le digo, la idea y el objetivo, y yo creo que si uno mira las cifras de incidentes, le decimos nosotros, ya uno se acostumbra, ocurrido y cómo ha estado el comportamiento, uno diría que el estado de excepción ha cumplido su objetivo, y eso es importante decirlo. Y obviamente lo que queremos es que en el momento que obviamente la Fuerza Armada termine el estado de excepción constitucional, eso se mantenga pensando en las personas. Y ahí, ¿cómo ve que básicamente igual hoy día parece ser la respuesta a otros temas? Porque, bueno, no solamente en el norte, también en la región metropolitana, incluso hay voces que dicen, bueno, deberíamos tener entonces estado de excepción, pero lo que buscan es básicamente el despliegue de las Fuerzas Armadas, o sea, no, y que estén cumpliendo entonces su labor que quizás deberían estarlo realizando Carabineros, la PDI. Entonces como que están quitando o saliendo quizás de lo que normalmente uno tenía pensado que era el trabajo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas, y que hoy día finalmente cuando se habla de seguridad la gente como que asocia que va a dar más una tranquilidad tener este despliegue como está ocurriendo con el estado de excepción constitucional. Sale como alternativa finalmente. Siempre sale como alternativa, pero nosotros tenemos que confiar en nuestras policías. Es decir, el rol que cumplen las policías es fundamental, que es distinto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nunca van a poder reemplazar a las policías, son roles distintos. Obviamente las Fuerzas Armadas, por eso yo planteaba en cuántas regiones en este momento nos encontramos. Estamos en 5 regiones de despliegue, porque hay un apoyo en tareas muy específicas, como es en el caso acá en la macrozona sur, a propósito de los estados de excepción constitucional, que tenemos tanto en Biobío, Arauco y Araucanía, pero también en el norte. Y eso conlleva, como bien dice usted, un gran despliegue. Es decir, funciones de apoyo se están cumpliendo, además las tareas propias, como le decía, de ayuda humanitaria. Pero yo creo que al rol que son de las policías, propios de las policías, y lo que tenemos que hacer, y lo que ha hecho la ministra Interior, y ha sido un compromiso de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Boric, es fortalecer no solamente la capacidad de las policías en términos humanos, sino también tecnológico. Lo decían, el Jayaña incluso en uno de sus discursos, cuando decía, hacía tiempo nadie nos reemplazábamos todo lo que tenía que ver con vehículos que requeríamos con una mayor... no sé si la palabra es tecnología, pero con mayor resguardo, a propósito de vehículos blindados, por ejemplo. Entonces yo creo que en eso hemos ido avanzando.
Ministra, estamos conversando con la ministra Maya Fernández, ministra de Defensa, que está en la zona, porque recordemos que esta tarde se hace la ceremonia de entrega del buque Almirante Biel. Ministra, se nos está agotando el tiempo siempre las conversaciones cuando son interesantes. Tratamos ahí nosotros de confluir todos los temas y tratar de abordarlos todos. Hace algunos días, así como empezamos con buenas noticias, lamentablemente también el ejército ha estado viviendo situaciones muy complejas con esto del caso de los conscriptos de Putre. Hubo comisión investigadora esta semana y el comandante en jefe del ejército, general Javier Iturriaga, yo sé que las luces se fueron hacia otro lado, pero el general Iturriaga hizo unas sentidas alocuciones ahí, habló de conceptos decepcionantes, que había sido una situación dolorosa. ¿Cómo están también abordando esto? Sobre todo porque si lo unimos acá con la zona, se elevaron los fantasmas de lo que pasó en Antuco. ¿Cómo lo están llevando? Yo creo que primero decir que fue muy importante, lo decía muy bien, la locución que hizo el comandante jefe del ejército. Yo creo que desgraciadamente se fue, como usted dice, se fue el tema de la prensa hacia otro lado. Pero creo que es importante analizar la locución que hace el comandante jefe del ejército. Creo que es importante, usted sabe, hay una investigación en curso. Yo creo que es muy importante para tranquilidad, no solo para la mamá de Franco, sino el resto de los conscriptos, y es muy relevante como país que se haga. Y además, como le decía, nosotros estamos llevando adelante una mesa de trabajo que la está liderando el subsecretario para Fuerzas Armadas, el subsecretario Galo, con el ejército y con las otras ramas, fundamentalmente con el ejército, porque es quien tiene la mayoría de los conscriptos, para obviamente revisar cuáles son los protocolos, cómo podemos actualizarlos, porque nunca te podemos tener hechos como eso. Y eso es relevante. La conscripción, los conscriptos son relevantes para el país, hacen un servicio al país, hacen una entrega al país. Y yo creo que siempre tenemos que garantizarle. Obviamente uno sabe que están en preparación, porque hay una preparación militar, pero siempre esa preparación militar tiene que ser la adecuada. Sí, ahí surgió mucho esa misma crítica, o quizás se dividieron un poco las posiciones respecto a quienes decían, hay que adecuarse hoy día a la actualidad, pero otros que decían, pero si están tienen una preparación militar, tienen que tener ciertas condiciones que evidentemente son, o yo cuando pasé por el servicio militar hice esto y no me quejaba, que es como lo que pasa hoy día un poco cuando vamos actualizando algunas cosas que están muy normalizadas. Entonces es necesario sí o sí hacer esta actualización acuerdo como a los tiempos, más allá de que sea una preparación militar, ministro. Sí, es que son dos cosas distintas. Primero, los protocolos siempre tienen que existir, sobre todo porque hechos pueden ocurrir, se pueden enfermar. Entonces, tener protocolos claros que también le den mucha tranquilidad a la familia. Eso por un lado. Y segundo, una cosa es la preparación militar que es propia, sobre todo la mayoría de estos conscriptos eran voluntarios, querían hacer el servicio militar. Una cosa es la preparación militar y otra cosa es revisar los hechos que ocurren. Lo que nunca puede ocurrir, como lo dijo usted lo vio ahí, el comandante jefe, no puede haber tratos indebidos, no puede haber ninguna de esas formas. Entonces hay que separar las dos cosas y por tanto hay una investigación en curso hoy en día. Y eso lo ha ido recogiendo porque quizás la ciudadanía tiene la sensación de que este tipo de organizaciones, sobre todo relacionado con lo militar, le cuesta mucho avanzar o tomar nuevos conceptos en donde la sociedad les exige también modernizaciones, como decía, de trato. ¿Ellos han ido tomando ese guante? ¿Se está haciendo ese trabajo de manera interna? En las distintas ramas. Sí, si uno piensa la cantidad de conscripción que realizamos, piensa que hace unos años teníamos 12.000 por año, ahora son menos, son 6.000. Es un buen número de jóvenes que hacen el servicio militar. O sea, no es que no es que en el fondo no haya interés. Hay mucha preocupación y obviamente, y lo dijo muy bien el comandante jefe del ejército, cualquier tipo de trato que no está obviamente en lo que se requiere en el entrenamiento no corresponde y nosotros no lo vamos a permitir y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que lo que veíamos a propósito de ASMAR, de la Armada, lo que vemos del Ejército, lo que vemos de la Fuerza Aérea, a propósito de todo el desarrollo satelital, habla también de otras áreas y otra mirada. Y yo creo que el estado de excepción, y a propósito de la ayuda humanitaria en momentos que más se requieren, ha hecho un acercamiento a la ciudadanía con las Fuerzas Armadas que ha sido bien relevante. Es decir, cuando yo converso con ellos, al principio me contaban que al principio cuando partió el estado de excepción, incluso los miraban con resquemor, más desconfianza, más distancia. Y ellos dicen, hoy en día nos saludan, nos conversan.
Y yo creo que también es bueno. Yo creo que es bueno porque todos finalmente construimos esta sociedad, este país que queremos tanto, Chile. Entonces, creo que es bueno ese acercamiento, no mirarse, saber qué significa un entrenamiento militar, qué significa el desarrollo de una carrera, ya sea naval, del ejército o de la Fuerza Aérea. Yo creo que eso es muy relevante para un país. Ya de poco tendremos quizás en los altos mandos a una mujer. Ahí falta, ya tenemos cada vez más mujeres, yo creo que es importante, se va avanzando, ya la Fuerza Aérea tiene la primera general mujer, y yo creo que nuestra sociedad va avanzando, tenemos mayor presencia, con vocación, porque obviamente como toda la vida esto hay que tener vocación, y eso es súper importante. Ministra, queremos agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que su agenda siempre es acotada, pero el que se haya dado el tiempo de venirnos a visitar, que venga a conversar con nosotros de tantos temas, la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Sí, junto con agradecerle la invitación el día de hoy, decirle, hoy está el aniversario de los grumetes, que también es tan importante, también. Y también los ingenieros navales, así que unas felicitaciones ahí por este aniversario. Y en segundo lugar, decir que va a ser un orgullo país ver el rompellero Biel en nuestros mares antárticos, en las zonas ahí haciendo patria, los científicos, y yo creo que eso es muy relevante cuando pensamos el Chile que queremos. Sí, por supuesto. Y ahí vamos a estar pendientes de todo lo que también surja desde ASMAR. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, que tenga un buen día. Igual usted.